Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a continuar con esta serie de corrección de ejercicios y resolución de ejercicios Java, y en este caso tenemos un nuevo enunciado. Ya esta parte entra dentro del bloque de los arrays y nos dice así: calcular la media aritmética de tantos números como se introduzcan por teclado. Se finalizará la petición cuando se introduzcan el primer número negativo. Este no será contabilizado. Además, nos dice que tiene que haber un límite de 50 números. Esto lo que nos está indicando es, en primer lugar, que vamos a tener que calcular la media aritmética. En segundo lugar, que se van a introducir un número de números por teclado que a priori no sabemos. El único límite que tenemos es que no podemos superar los 50. Y que se va a finalizar esta petición cuando se introduzca por primera vez un número negativo, además de que ese número negativo no se le va a tener en cuenta. Esto ya nos obliga, como decía, a entrar dentro del bloque de los arrays y a tener que realizar arrays, por la sencilla razón de que no sabemos cuántos números vamos a tener que almacenar. Puede que en una ejecución sean 12, en otra ejecución sean 30 y en otra ejecución se llega al límite y se necesiten almacenar 50. Entonces, Dado que no sabemos la cantidad de números que vamos a tener que almacenar o la cantidad de veces que vamos a tener que hacer determinadas funciones, esto nos obliga, en primer lugar, a pensar que vamos a tener que utilizar bucles, cosa que ya resulta evidente, y en segundo lugar, a crear un array, porque ese array va a ser el que nos permita poder almacenar todos esos valores para luego posteriormente utilizarlos. Entonces, como nos comenta que el límite va a ser de 50 números, es decir, que nunca se pueden superar los 50 números, aquí lo ideal sería que ya en ese mismo momento el array que nosotros creemos tenga un tamaño de 50. ¿Que no se va a utilizar todo el array? Bueno, puede que no, pero ya nos estamos asegurando que con ese array siempre nuestro ejercicio será viable. Hay otras versiones, o se podría hacer el ejercicio de otras formas, pero bueno, forzándolo o llevándolo a la realización de arrays, una de ellas sería esta. Entonces, comenzamos con el ejercicio. Lo primero que haríamos sería declarar un array que le vamos a llamar números. Es de tipo número entero y va a tener un tamaño de 50, es decir, va a haber 50 espacios para almacenar 50 números enteros. También vamos a declarar otra variable de tipo double, por el hecho de que cuando llevemos a cabo cálculos respetemos al máximo la integridad de los datos. Lo que decía, una variable de tipo double que la vamos a llamar media aritmética y la inicializamos a 0. También creamos las variables sumatorio total, contador de números y número actual, y todas ellas las inicializamos a 0. Por último, creamos un objeto teclado para hacer las funciones de recogida y la instanciación de ese objeto de tipo scanner con la llamada asystemim. Proseguimos y hacemos dos SISOs, dos mensajes por consola, en el que indicamos al usuario qué es lo que va a suceder. Le informamos de que se va a llevar a cabo el cálculo de la media aritmética y que está limitado a 50 números. También le indicamos que se finalizará esta introducción al recibir el primer número negativo. Bueno, aquí es donde ya empieza la parte importante, la recogida de los números. Lo primero que tenemos que hacer es controlar que nunca pasemos de recoger 50 números. Ese es nuestro límite. Sabemos que si recogemos un negativo tenemos que parar. Pero lo principal es que no nos pasemos de 50, que es el caso más extendido. Por lo tanto, aquí yo lo que tengo que plantear ya es un bucle que vaya hasta 50 como máximo. Luego me encargaré de gestionar que en caso de que haya un negativo se pare este bucle. Bueno, en este for llevamos a cabo un ciclo for y en este for declaramos una variable que se llame i, que comienza en 0, y ponemos que la condición de finalización, o mejor dicho, que la condición de ejecución de este for sea mientras que la i es menor que 50. Es decir, tiene que alcanzar 49. 49 será la última vuelta que llevar a cabo, más la que la i ha valido 0, ahí tenemos 50. Si pusiéramos que la i valiese 1, aquí habría que poner que i es menor o igual a 50. Vale, y luego hacemos que la variación de cada ciclo sea sumar el valor 1 a la i, de forma que vaya avanzando de 0 a 1, a 2, a 3, etc. Muy bien, dentro del bucle lo siguiente que haríamos sería pedir el número. Por lo tanto, sacamos un mensaje por consola, le pedimos que introduzca un número y recogemos el número. Por lo tanto, en la variable que habíamos dicho anteriormente que se llamaba número actual,
que es la variable que por el propio nombre ya podéis deducir que lo que va a hacer es almacenar el número de esa determinada iteración y que será sobrescrito. En esa variable recogemos el número entero que el usuario nos introduzca por teclado. Lo siguiente que hacemos es comprobar a ver si ese número es negativo. ¿Por qué? Porque en el caso de que el número sea negativo, yo lo que tengo que hacer es parar ese ciclo. Por decirlo así, habríamos llegado a esa situación final que buscamos. Entonces, en el caso de que tengamos que el número actual sea menor que 0, es decir, que sea negativo, haremos uso de la sentencia break y por lo tanto nos romperá este if y también nos romperá el for. ¿Que no es así? Bueno, pues entonces lo que haremos será para la posición que tiene la i en el for, que precisamente está puesta a 0 por el hecho de que os soluciona problemas a futuro cuando gestionáis arrays, es decir, para la posición que le corresponde al ciclo for, que también le va a corresponder con la posición de la celda del array, guardamos ese número actual. En resumidas cuentas, ¿que el número no es negativo? Pues tengo que seguir continuando, tengo que seguir con el for y encima tengo que guardar ese número porque luego a posteriori lo querré leer y lo querré leer porque quiero llevar a cabo una media aritmética. ¿Podría hacer esto sin llevar a cabo la construcción de un array y gestionando una variable en la que vaya haciendo un sumatorio todos ellos y un contador? Sí, también lo podría hacer. Pero de esta forma lo voy a tener estructurado en un array y me va a ser mucho más sencillo recorrer o, en un ejemplo, en un momento dado, saber en determinada iteración o en determinada introducción de número cuál fue el número que nos introdujeron. Quiero saber qué número fue el que se introdujo en la tercera vez o en la quinta vez. Pues lo voy a poder saber con el array. De la otra forma perdería esa traza, ¿vale? Bueno, lo que decía, introduzco ese número y en el momento en el que introduzco ese número también sumo 1 al contador de números. ¿Por qué? Porque este contador de números va a ser el que me permita a mí calcular la media aritmética. Es decir, cuando yo introduzca todos los números que tenga que introducir, tendré un contador de números de cuántos números he introducido. Justamente lo que necesito a la hora de hacer la división de la media aritmética. Sumaré todos los números del array y dividiré entre este contador de números introducido. A mí, por ejemplo, me introducen el 3, el 5 y el 6. Me han introducido 3 números. Sumo 3, 5 y 6 y lo divido entre la cantidad de números que son 3. Y esa cantidad de números se representa con esta variable contador números. Muy bien, sacamos el siguiente mensaje por consola. Hasta el momento se han introducido tantos números e informamos al usuario de cuántos números son introducidos en ese mismo momento. Bien, ¿qué sucederá? Que este ciclo que yo estoy resaltando se va a ejecutar tantas veces como sea necesario hasta que ocurra una de estas dos cosas. La primera, que el número sea negativo, por lo tanto habrá un break y esto ni siquiera se llegará a ejecutar. Ese número actual no se va a utilizar, tal y como nos dice en el enunciado, que realmente el número negativo no tendrá que tenerse en cuenta y tampoco se sacará este mensaje porque ese número no será validado. Entonces nosotros nos quedaremos, por decirlo así, con la última parte, ¿no? Llegaremos a esto de aquí. Recogeremos el número, introduciremos un negativo y ya saltaremos aquí. Bueno, esa es una de las posibilidades. La otra de las posibilidades es que no existe ningún número negativo, está ahí, alcance el valor 49, se realice este ciclo por última vez, salga para volver arriba, la i pase de valer 49 a valer 50 y ya no cumpla esta condición de validación. Por lo tanto, no entrará dentro del bucle, sino que saldrá justo después de la llave. En este punto llegaríamos a lo que es la finalización del ejercicio y por lo tanto hay que calcular la media aritmética y mostrarla. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es otro bucle for. En este bucle for lo que hacemos es recorrer el array de los números que habíamos ido guardando. Entonces, lo primero de todo, volvemos a crear otro bucle for, escogemos otra variable que también ponemos a 0 para que precisamente nos corresponda con las posiciones de las celdas de los arrays. Esto ya lo vimos en la explicación de arrays unidimensionales y bidimensionales, que todos los arrays indexan sus posiciones iniciales a 0. Y ponemos que la condición de validación sea que la j sea menor que el contador de números. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 números introducidos, mi contador de números va a valer 5, pero yo no voy a tener que llegar a la celda número 5 del array, voy a tener que llegar a la celda número 4. Fijaros, la celda 0, la celda 1, la celda 2, la celda 3 y la celda 4. Ya he cumplido las 5 celdas por el hecho de que no estoy indexando a 1, estoy indexando a 0, estoy comenzando mi numeración desde el 0. Por lo tanto, aquí debo utilizar el menor. Si utilizaría el menor igual, me estaría yendo una celda más de las que necesito. Y justamente este contador números que explicamos anteriormente lo que hace es servirnos para saber hasta qué celda tenemos que llegar en ese array, es decir, cuántos números hemos recogido.
además de calcular la división que viene después. Bueno, también hacemos un j++ para ir dándole un valor +1 a esa variable j y que pueda ir avanzando en este bucle for. ¿Qué sucede dentro de este bucle for? Dentro de este bucle for sucede una pequeña instrucción, que es sumatorio total más igual números j. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que yo en sumatorio total estoy metiendo el valor que tiene sumatorio total en ese mismo momento y encima le estoy sumando el de la posición j del array números, para que me entendáis. Esto es igual que hacer sumatorio total igual a sumatorio total más números y la j. Este comentario que veis aquí es exactamente lo mismo que lo que aparece aquí. Lo que pasa es que aquí se utiliza un operador especial que lo que hace es almacenar en la parte izquierda lo que ya contiene la parte izquierda más lo de la derecha, que es el operador más igual. Bueno, en resumidas cuentas, hacer esto es lo mismo que hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, cojo el valor que tiene sumatorio total y le sumo el del siguiente número, es decir, estoy haciendo una acumulación de toda la suma de los números que he ido guardando anteriormente. ¿Qué sucede ahora? Que ahora lo que me interesa, ya cuando he terminado este bucle for y he sumado todos los números, es saber la media. Y para llevar a cabo el cálculo de la media, lo que tengo que hacer es coger el sumatorio de todos los números, coger el conteo total de todos los números y dividirlos entre la cantidad de números que son, entre cuántos números son. Eso es una media aritmética. Muy bien, pues entonces utilizo la variable media aritmética, fuerzo que el resultado me lo dé en double porque quiero que me dé también el valor decimal, ¿vale? Pese a que la variable es double, como estos dos operandos son enteros, si yo no hago un casting a double, no me va a ofrecer el resultado como double, me lo va a ofrecer como entero, porque los operandos, ambos, son enteros. Entonces, de esta forma lo que hago es forzarlo. Yo fuerzo que ese resultado me lo dé en formato double, que para eso he creado una variable de tipo double que me lo almacene. ¿Y cuál es la operación que tengo que hacer? Pues tengo que calcular el sumatorio total de todos los números, que justamente lo habíamos hecho en el bucle anterior, y dividirlo entre cuántos números son, que justamente es la variable contador números que hemos ido gestionando anteriormente. Muy bien, en este caso ya tendríamos guardado el cálculo de la media aritmética en esta variable y lo único que nos quedaría es indicar ese resultado. Por lo tanto, hacemos los isos correspondientes e indicamos la media aritmética es de tanto tras obtener una suma total de el conteo de todos los números entre cuántos números son. Es decir, podemos tener una representación directa de el resultado que da la media, la suma de todos esos números recogidos, cuánto da y cuántos números son. Por último, haríamos un muestreo de que ha llegado el fin del ejercicio y cerraríamos el buffer del escáner que le teníamos abierto con el teclado.close. Ahora vamos a proceder a hacer la ejecución y a demostrar su funcionamiento, y antes de seguir me gustaría deciros que si os gusta el contenido, si estáis contentos y creéis que enseño bien, que explico bien las cosas y que el contenido es de valor, pues que os suscribáis, que le deis like a los vídeos y bueno, yo me comprometo a ayudaros en aquellas cosas que necesitéis, en aquellas dudas que os surjan. Solo tenéis que poner un comentario en los vídeos y os intento ayudar lo máximo posible, y aprovecho a daros las gracias por seguir el contenido. Venga, vamos a hacer la ejecución y vamos a comprobar cómo esto funciona. Volvemos hacia arriba y vemos, siempre me gusta hacer un resumen del ejercicio gracias a las variables que se han usado. Bueno, aquí tenemos el array de los 50 números, el resultado de la media aritmética donde se va a guardar, el sumatorio total, contador números, número actual y teclado, ¿vale? Perfecto. Vamos a ejecutar y vemos cómo funciona esto. La ejecutamos, ampliamos la consola y nos dice: bienvenido al cálculo de la media aritmética, limitado a 50 números. Se finalizará la introducción al recibir el primer número negativo. Introduzca un número, por favor. Vamos a hacer el ejemplo que os dije antes, de los 3 números. 3, 5 y 6 creo que fue lo que dije. Pues venga, vamos a introducir el 3. Me dice, hasta el momento se ha introducido un número. Perfecto, un número. Vamos a introducir el siguiente, 5. Hasta el momento se han introducido 2 números. Perfecto, vamos a seguir. Vamos a poner el 6. 6. Hasta el momento se han introducido 3 números. Vale, ahora supuestamente querríamos cancelar. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner un negativo. Vamos a poner -5. Justamente cuando pongo -5... me dice, se procede a calcular la media. Ya no me cuenta que hay un cuarto número. Me dice que los números son 3 porque es donde me quedé antes. Y además me dice debajo, la media aritmética es de 4,66 hasta llegar a un periodo 66,7, tras obtener una suma total de 14
entre 3. Es decir, el conteo, el sumatorio de los números de 3 más 5 más 6 es 14 y la cantidad de números totales que se han recogido son 3. Por lo tanto, ese es el resultado. Bueno, pues estamos viendo cómo precisamente hace lo que tiene que hacer. Vamos a probar con una serie de números más grandes. Vamos a poner, por ejemplo, el 4, el 8, el 9, el 14, el 25, el 3, el 8, otra vez el 6, el 12, el 20, el 7, el 33 y así podríamos seguir hasta llegar al número 50, que de hecho es lo que vamos a hacer. 85, 65, 45, 74, 98, 2, 54, vamos a hacer números pequeños, 35, 4, 2, 7, 8, 9, 5, 4, 5, 6, 4, 8, 7, 5, 2, 4, 5, 6. Vamos a poner también el 0, que el 0 no es un número negativo y también se tiene que tener en cuenta. El 3, el 6, el 8, el 7, el 5, el 2, el 1, el 4, el 5, el 8 y el 9. Y me dice, hasta el momento, con la recogida del 9, me dice, hasta el momento se han introducido 50 números. Se procede a calcular la media aritmética. No ha habido ningún número negativo, pero he alcanzado mi límite. Por lo tanto, tengo que llevar a cabo ya el cálculo de la media aritmética y pese a que no me introduzcas ningún número negativo, tengo que pararte, ¿vale? Entonces el último número recogido es el 9, se han introducido 50 números y procedo a calcular la media. En este caso me dice que la media aritmética es 16,06 tras obtener una suma total de 803, es decir, la suma de todos los números son 803 y pues evidentemente hay un total de 50 números. Aquí ya os tenéis que fiar de mí porque, bueno, o vais hacia atrás en el vídeo y comprobáis a ver si la suma de todo ello da 803, que os aseguro que sí, o si no, tendríais que confiar en mi palabra. Bueno, pues lo dicho, este es el vídeo y nada, aquí acabaría este vídeo. Por lo tanto, daros las gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.